Hola, soy Yasmín Buitrago y este es mi video exposición sobre la organización archivística, tema de la unidad 5 de la asignatura Gestión Documental. ¿Qué se entiende por clasificación documental? Desde la archivística, clasificar es agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo mediante grupos o clases, desde los más generales hasta los más específicos, de acuerdo con los principios de procedencia y orden natural. La clasificación documental es una labor intelectual que se identifica y estructura de manera lógica, con normas y estándares, la información concerniente a las instituciones a través de un sistema, lo cual lo hace más fácil la disponibilidad, accesibilidad y organización de los documentos asociados al accionar de la entidad en cuestión. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? El cuadro de clasificación documental es un esquema que refleja la organización dada a la documentación producida por una entidad. Se registran escalonadamente las secciones, subsecciones, series y subseries documentales. El cuadro recopila toda la información mostrando una visión global de la producción documental con la que está trabajando la entidad. A cada uno de los documentos encontrados se les asigna un código. Ese código generalmente es el mismo que tiene la dependencia más algún otro carácter. Para ese código se tiene en cuenta el nivel jerárquico que ocupen las oficinas dentro de la estructura de la entidad. ¿Qué características debe poseer el cuadro de clasificación? Hay 4 tipos de cuadros. De acuerdo al modelo elegido para la elaboración del cuadro de clasificación, se pueden determinar las características de este. Hay un cuadro que es el cuadro de clasificación orgánico, que tiene como base la estructura orgánica de cada organización. Ese modelo se aplica a todos los fondos cerrados y organizaciones que no varíen mucho en el tiempo. El cuadro de clasificación funcional. Ese cuadro se encuentra ligado a las funciones de la entidad y de las unidades mayores. Es ideal para la clasificación de fondos acumulados. El cuadro de clasificación orgánico funcional. Este es el esquema preestablecido para los archivos de orden público colombiano. Las unidades mayores son definidas por la estructura orgánica y las unidades intermedias por las funciones que designen normas o reglas de la entidad. Su aplicación en la actualidad es para fondos abiertos. Y el cuadro de clasificación uniforme o integral, en la que los documentos tienen una flexibilidad e interacción entre ellos. Es una variación del cuadro funcional. Su aplicación es para todos los fondos. Los pasos que debemos tener en cuenta para la elaboración del cuadro de clasificación documental. Para la elaboración de este cuadro es importante contar con un amplio conocimiento de las funciones del organismo que genere los documentos, los instrumentos jurídicos para la organización de archivos, la normatividad y los esquemas de clasificación anteriores que tenga la dependencia o la entidad. Los principios que debemos tener en cuenta para la elaboración de este cuadro son: la delimitación. El objetivo de un cuadro es determinar la clasificación del fondo, es decir, que los documentos sean de una sola dependencia o entidad. La unicidad. El cuadro se genera para clasificar todos los documentos del archivo con independencia de su cronología, desde el más antiguo hasta el más reciente. La estabilidad. El cuadro debe basarse en las atribuciones o funciones de la dependencia o entidad y debe permitir el crecimiento de sus secciones y series sin romper su estructura. Y la simplificación. El cuadro debe ser universal y flexible, para ser adaptado en todos los supuestos posibles sin tener que descender a divisiones excesivas. ¿Cuáles son los procesos que debemos llevar a cabo para la clasificación documental? La primera tarea es la identificación de los grupos documentales o los fondos, secciones y subsecciones. Para la identificación del fondo necesitamos saber el origen y la evolución de la entidad, su fecha de creación y liquidación si la hay, disposiciones que hayan modificado y otros conceptos. Determinaremos si es un fondo abierto, cerrado o acumulado. Un fondo abierto es el que aún
la entidad se encuentra vigente, el cerrado son de las entidades liquidadas y el fondo acumulado es la documentación que acumuló una entidad en el transcurso de su vida y nunca tuvo tratamiento archivístico. También debemos tener en cuenta en nuestros procesos la estructura orgánica. Se deben reunir los actos administrativos para saber qué cambios estructurales se han tenido y saber cuál es la jerarquía de las dependencias. Así se determina cuáles son los de nivel directivo y cuáles son subalternos. Esto con el fin de asignar códigos a las series documentales que les correspondan. Identificado estos dos pasos, procedemos a analizar las funciones de las oficinas para comprender la producción y el trámite de los documentos. También debemos tener en cuenta las series documentales y los asuntos de los documentos. Las series las identificamos con las actividades y funciones de la dependencia de acuerdo al cumplimiento de sus objetivos. Cuando una entidad desarrolla sus funciones, estas se reflejan en los documentos que produce. Eso a su vez son los que soportan las acciones administrativas iniciales y finales. Los documentos con contenido y estructura similar conforman las series. Estas se asocian a un asunto en común y su denominación es el resultado del análisis de contenido de los documentos que resulten de acuerdo al trámite realizado. Los asuntos son el nombre del contenido de cada unidad documental, de forma que los documentos que se relacionen con un asunto determinado se reúnan en torno al trámite que los haya generado. Después de haber hablado sobre el cuadro de clasificación documental, pasamos a hablar sobre lo que es una historia clínica. Una historia clínica es un documento privado de diligenciamiento obligatorio, sometido a reserva y que registra de manera cronológica el estado de salud de un paciente, los actos médicos y demás procedimientos que conlleven a garantizar la atención de calidad a un usuario, y solamente es conocido por terceros por autorización del paciente o en algunos casos previstos por la ley. Hay historias clínicas y hay también historias clínicas ocupacionales. La historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y otros procedimientos ejecutados por un equipo de salud que intervengan en su atención. A veces surgen como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales y contienen y relacionan los antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado una persona en su vida laboral, así como resultados de mediciones ambientales o eventos de origen profesional. Las características de una historia clínica. Las características básicas son la integridad, la secuencialidad, la racionalidad y la disponibilidad. La integridad es que la historia clínica del usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en todas sus fases. La secuencialidad son los registros de la prestación de los servicios en salud que deben consignarse en la secuencia cronológica en la que ocurrió la atención. La racionalidad científica es la aplicación de criterios científicos de diligenciamiento y registro y las acciones de salud brindadas a un usuario, de modo que se evidencie de forma lógica, clara y completa el procedimiento que se le haya realizado. Y la disponibilidad es la posibilidad de usar una historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que imponga la ley. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de organizar historias clínicas? La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la atención. Cuando haya traslado de prestadores de servicios de salud de la historia clínica de un usuario, debe dejarse constancia en las actas de entrega o de devolución. En los eventos en que existan múltiples historias clínicas, el prestador que requiere información contenida en ellas podrá solicitar copia al prestador a cargo de las mismas previa autorización del usuario o de su representante legal. En caso de liquidación de una institución prestadora de servicios de salud, la historia clínica se deberá entregar al usuario o a su representante legal, quien designará a cargo de quién estará la custodia de la historia clínica hasta por el término de conservación previsto legalmente. ¿Quiénes pueden acceder a una historia clínica? La institución prestadora del servicio de salud, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud y en los casos previstos por la ley, las demás personas que la ley determine. Por último vamos a hablar sobre las historias laborales.
Los secretarios generales o funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía pertenecientes a las entidades públicas deberán verificar que cada expediente de historia laboral y los documentos que se encuentren ordenados atendiendo a la secuencia propia de su producción y su disposición reflejen el vínculo que se establece entre el funcionario y una entidad. Los documentos de las historias laborales están colocados en unidades de conservación o carpetas individuales, de manera que el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente. Dichos documentos se registrarán en un formato de hoja de control que se debe anexar de acuerdo a un instructivo que deben tener los expedientes, lo cual evitará la pérdida o ingreso indebido de los documentos. Las oficinas responsables del manejo de las historias laborales deben elaborar un inventario único documental de los expedientes que tengan bajo su custodia. Los espacios destinados al archivo de historias laborales deben ser de acceso restringido. Muchas gracias. Esta fue mi presentación del video del tema de organización de documentos de la unidad 5 de la asignatura Gestión Documental.